Y continuamos con ustedes en este día en el que ya contemplando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa vida divina que Él nos ganó con su muerte en la cruz. Estamos aquí para continuar estos temas ahora con el tema de la muerte del tibio, del pecador cerrado a la gracia y del hombre justo. Qué diferente es la muerte de cada uno, y así es como será el final de nuestra vida. Recordemos aquella expresión, según la vida es la muerte. Y aquí lo constatamos cuando hablamos de estos tres estadios en nuestra vida, de estos tres momentos diferentes en cada una de las almas que llegan al final de este caminar. Hemos venido hablando, desde luego, de la muerte como una realidad necesaria que lo es para llegar al abrazo eterno. Y habíamos dejado claro, por lo menos así lo pretendemos en los temas anteriores, que la muerte no es el final del camino, que la muerte es el gozo más pleno y la gracia más singular de poder llegar al abrazo eterno y de poder llegar al encuentro con nuestro Dios. Como siempre, quiero invitarles a ustedes, queridos hermanos, amigos, a que estos momentos de reflexión los hagamos desde invocar la luz divina, la acción del Espíritu Santo, y desde luego la intercesión de nuestra bendita Madre, la Virgen María. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, haz que instruidos e iluminados los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, gustemos de la virtud de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a la meditación, después de haber invocado la acción del Espíritu Santo. Mi querido amigo y hermano, en el gozo de la redención de Cristo, de la muerte y resurrección del Señor, en el gozo de su entrega amorosa por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz, contemplando desde luego ya su pasión dolorosa, ese camino que lo llevó a Jesús hasta el monte Calvario, hacia la cruz, para entregar su vida libremente por nosotros, vamos a contemplar esa singular experiencia del encuentro final de la vida de cada alma según su estado en el que se encuentra. Desde luego que vamos iniciando a contemplar con mirada de fe la gracia de la muerte del hombre justo. Así lo podemos señalar. Iniciamos por la parte positiva, hacia donde Dios nuestro Señor justamente nos llama a que ese abrazo eterno, que es el momento de la salida del mundo para con nuestro Dios, en el alma justa, que de hecho es un encuentro gozoso, pleno, satisfactorio, el final de un camino penoso que es nuestro valle de lágrimas, de la vida terrena, de la vida presente, después de haber vivido todas esas limitaciones propias de la naturaleza y sobre todo de nuestra vida de pecadores. Ahora viene la realidad plena, el encuentro, el abrazo eterno. Hemos reflexionado desde luego en el gozo del hombre justo cuando llega este momento final. Hay muchos testimonios, basta solamente que acudamos a el final de la vida de un santo, de una persona que ha vivido su entrega amorosa a nuestro Señor. Hemos citado algunos casos como Santa Teresita del Niño Jesús, como San Pío de Pietrelcina, como Santa Teresa de Ávila, que habla precisamente de la muerte como el abrazo hermoso, eterno. Cuando Teresita del Niño Jesús va a salir, lo contempla como un encuentro en el cual va a poder realizar su misión, la misión para la cual ella se sintió siempre llamada, la misión de hacer amar a Dios como ella lo amaba. El Padre Pío intercediendo por las almas para la conversión, y el momento de la muerte fue para él un gozo, porque ya iba a poder, en el lenguaje de él,
Si en la tierra se servía con la cuchara chica, en el cielo me serviré con la cuchara grande, ya lo habíamos mencionado. Todo ello nos hace ver qué hermoso es el encuentro, qué hermosa es la muerte del alma justa. Es precisamente lo que, hablando de Santa Teresita, decíamos, que su muerte fue un éxtasis de amor, un encuentro gozoso, su rostro sereno, con paz. Es muy hermoso escuchar aquellas expresiones que dicen, murió en olor de santidad. ¿Qué significa en olor de santidad? Murió precisamente en el abrazo eterno. El alma serena, en paz, sabe que va al encuentro de Dios, y cuando llega el final de un alma justa, se vuela a los brazos de Dios como el imán y el metal se atraen hacia el alma, que podríamos decir que es el metal, un metal que fue ya purificado por la vida presente, por su entrega amorosa, por su vida de santidad, por su vida de compromiso, por su vida de intimidad con Dios en la oración, por su inmolación, si fue alma víctima, por todo aquello que vivió en esta vida, las luchas contra las fuerzas del mal, su fidelidad, desde luego, en el camino de la vida, el cumplimiento fiel de los mandamientos, la vivencia de los sacramentos, todo ello, desde luego, una expresión de la intimidad permanente con Dios. Entonces el alma se siente atraída por Dios como el metal se siente atraído por el imán, y se funden en un solo ser. Vuela al abrazo eterno. Esta es la muerte del justo. Y así, para los santos, no existe realmente la muerte. La muerte no existe. Así como San Pablo decía, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, porque San Pablo sabía, como todos los santos lo han percibido y lo han vivido, que la muerte es solamente el abrazo eterno, el gozo del encuentro con Dios. Es el sueño de la paz de los justos. Y hago una mención precisamente sobre uno de los signos que en algunos santos, aunque no es el criterio de santidad, el que algunos hayan sido preservados y sigan siendo preservados de la corrupción en su cuerpo. Me refiero a los cuerpos incorruptos. Y ustedes pueden, mis queridos amigos, virtual por el regalo del internet, pueden ustedes poner simplemente la afirmación cuerpos incorruptos, y podrán ustedes tener, ahora tenemos por las redes sociales un sinnúmero de testimonios de cuerpos que se encuentran a lo largo de muchos años, inclusive algunos por más de 100, 200 o 300 años, y su cuerpo está intacto. A mí, por ejemplo, me llenó de alegría estar, cuando fui en alguna ocasión que estuve en Roma, visitar en la iglesia de Trastevere el cuerpo incorrupto de la beata Anna Maria Taigi. Anna Maria Taigi fue una mujer, una madre de familia, que vivió una vida ejemplar, que fue desde luego beatificada, que vivió en un tiempo muy difícil, como 200 años hace de su entrada a la vida eterna, un tiempo también en la iglesia bastante tormentoso, y ahí en ese tiempo ella también pudo percibir en su llamada interna el don de la fidelidad a Dios para orar continuamente por el Santo Padre y por la iglesia de aquel tiempo, y su cuerpo permanece intacto. Pudimos ver, me tocó ver ahí en su urna de cristal, cómo su piel la tiene, claro, la debe tener protegida con alguna mascarilla para proteger su cuerpo, pero está muy bien definido todo su cuerpo incorrupto. Y es un ejemplo de tantos otros más. Tiene 200 años y su cuerpo se ve muy conservado. Es una señal, un signo del gozo de la bienaventuranza eterna. Vuelvo a decir, y lo digo con claridad, que no es tampoco una prueba de que por la santidad su cuerpo esté incorrupto, porque hay muchos santos que sus cuerpos se redujeron a ceniza y no mermó en ningún momento su santidad, siguen siendo y están canonizados, incluyendo, por ejemplo, Santa Teresita, que ella misma deseaba ser como una arenita, o sea, su cuerpo hacerse polvo. ¿Por qué? Porque era una pequeñita alma que deseaba de esa forma agradar a su Dios. Y así puede decirse de muchos santos que
sus cuerpos se desintegraron, se hicieron polvo y no mermó por ello el testimonio de su santidad, porque la santidad no está no se manifiesta por la incorruptibilidad. Solo lo señalo, pero de alguna forma Dios está hablando del don maravilloso de la muerte de los justos, que su cuerpo se conserva y que es el testimonio, el olor de santidad. Para los santos, que no existía la muerte, es un regalo muy grande que puedan ellos, desde luego, saber que van a volar a los brazos de Dios. Una persona cuando ya está a punto de salir de este mundo, a lo que nosotros llamamos un moribundo, de un alma justa estamos hablando, está rodeado de amor divino. Dios lo cobija con sus ángeles, lo anima desde luego con su gracia en el hecho del tránsito de esta vida a la eternidad, lo rodea con su presencia, con su amor. Es suave el salir de este mundo por una gracia divina para volar a los brazos de su Dios. Y en lo profundo de su corazón, aquella alma, ¿qué hace? Simplemente se pregunta, ¿por qué lloran? Podemos decir así, cuando ya el alma va saliendo de este mundo, dirigiéndose tal vez a los familiares que lo rodean. ¿Por qué están tristes? No están tristes. ¿Acaso no comprenden que ha llegado la hora del abrazo eterno? Ha llegado la hora del momento de entrar al festín. Déjenme marchar. Se ha dicho que el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, cuando estaba ya en el momento final, en aquel día memorable del 2005, cuando todo el mundo lloraba su ya inminente partida, balbuciante, ya su cuerpo deteriorado, ya no podía inclusive expresarse con palabras. Recordemos y guardamos en nuestro corazón, los que tuvimos la gracia de verlo con vida y ya al punto de partir, aquella última vez que se asomó al balcón de su habitación allá en el Vaticano y que vio al mundo y solo pudo balbuciante dar su bendición en el dolor, pero un dolor lleno de gozo interior, porque ya llegaba el momento de su partida. Y se ha dicho por los testigos presenciales en su lecho que balbuciante pudo decir, déjenme ya, voy a la casa del Padre. Déjenme ya. La iglesia oraba. No, nadie quería que se nos fuera aquel gran pastor que reflejó siempre en su vida, en su rostro, el rostro de Cristo. Mas, sin embargo, había llegado el momento definitivo. Y para él, aún en medio del más atroz dolor, en los brazos de nuestra Santísima Madre, a la cual él entregó toda su vida, como lo decía en su lema, totus tuus, seguramente arrullado por los brazos de nuestra bendita Madre, su alma voló al cielo. María lo debió haber llevado indudablemente abrazado en su regazo hasta presentarlo a la Trinidad Santísima. Hermanos, yo creo que en la partida de este gran Papa, de este gran santo, si hubiese habido una visión mística, tal vez algunas almas santas se los concedería en forma privada, pero debió haber sido una escena maravillosa ver a nuestra Madre rodeada de todos los ángeles, llevando el alma del Papa a la presencia de la Trinidad, para coronar toda su misión, su obra de santidad. Ese es el testimonio del alma del hombre justo que llega al final de su vida. En aquel entonces, en el libro del Génesis, se habla también sobre esta experiencia de la muerte del justo. Y dice en Génesis 24:56, no me devoren, ya que Yahvé ha conducido a buen término mi viaje. Denme licencia de volver a mi amo, decía aquel santo hombre justo, Tobías.
déjenme ya. ¿Por qué? Porque el hombre justo desea ardientemente volar a los brazos de su Dios. El hombre justo, cuando llega el final de este camino, muere acompañado de su ángel de la guardián, muere rodeado de esa luz divina. Les quiero compartir una lectura que me llamó la atención leyendo las obras completas de San Francisco de Asís. En una obra de Lavac, de la vida de San Francisco, había una cláusula y un numerito y al pie de página un comentario cuando se realizó la muerte de San Francisco de Asís. Y comenta el autor de ese libro una noticia que él seguro se enteró, el autor del libro, y comenta que en Francia se realizaba un exorcismo por un exorcista nombrado desde luego por su obispo, y estaba exorcizando a una mujer poseída por los demonios en un exorcismo litúrgico. Y aquella mujer que se le habían practicado ya algunos exorcismos, sucedió que un día la mujer, sin necesidad de la oración que el sacerdote le hacía de exorcismo, se encontró en sano juicio y fue notificado al exorcista de que aquella mujer se había liberado de los tormentos del demonio. Fue el exorcista, constató efectivamente que la mujer estaba en sano juicio y muy bien, le hizo la oración, ninguna manifestación del espíritu del mal en ella. El padre estaba ya prácticamente como cantando victoria, bendito sea Dios, ya se liberó. Mas sin embargo, pasó ese día en paz, esa tarde. Al siguiente día volvió nuevamente a ser atormentada y llaman al sacerdote y el padre viene, el exorcista, y realiza nuevamente otra sesión de exorcismo. Y obligó al demonio, le obligó a decir por qué el día anterior había dejado a aquella mujer y por qué volvió nuevamente con más rabia a atormentarla. Era un espíritu maligno con alguna legión de demonios. Confesó con mucha rabia, obligado por el sacerdote, porque no quería decirlo, pero se vio obligado y por obligación y por mandato del exorcista, dijo la razón por la que había dejado a aquella mujer en paz y se había marchado. Y dijo, la razón es porque ayer, a tal hora y tales minutos, murió Francisco de Asís. Y para que cuando se iba ya a realizar su muerte, nos dimos cita todos los más demonios que pudimos para ir a tentar, para perder el alma de Francisco. Pero no pudimos acercarnos a su lecho de muerte. A varios kilómetros de distancia nos cegó la luz de sus llagas y no pudimos acercarnos. Qué fuerte es este comentario que leí ahí. Efectivamente, es la presencia de Dios en el alma del justo. Las llagas de nuestro Señor Jesucristo que resplandecían en aquel hombre, en aquel santo pobrecillo de Asís, cegó a los demonios y no pudieron acercarse a su lecho de muerte. Así también en la vida del justo, las llagas de nuestro Señor Jesucristo resplandecerán como luz de vida, de tal manera que el demonio no podrá acercarse al alma de un justo cuando vivió abrazado a Jesucristo. Son las llagas de Jesús que resplandecen en la vida del justo. Así como resplandeció en San Francisco que vivió en su carne las llagas no eran de San Francisco. Francisco sufrió, pero las llagas eran las de Jesucristo en la persona de San Francisco, como lo fue en el Padre Pío y como lo ha sido en todos los santos estigmatizados. Son las llagas de Jesucristo que resplandecen, que brillan en la vida del santo. Al oír estas hermosas palabras de entrar a la vida eterna, el justo vuela a los brazos del amado. El alma cuyo rayo luminoso es atraída por el imán del amor divino, es atraída por la potencia de esa luz divina,
que la envuelve y así abandona esta morada temporal, abandona este mundo para entrar a la visión eterna, a la patria, al gozo sin fin. Esa es la suerte del justo. En un hombre justo, en un instante se le abren las puertas de los grandes conocimientos ocultos. Hasta entonces, para él, y el hombre justo que viene al llegar al momento final, ya para él no hay secretos. Todo se abre. El amor de Dios se hace espléndido. El alma conoce con la mirada de Dios. El alma ve con la misma visión de Dios. El hombre entonces conoce a Dios y lo ve cara a cara. Lo conoce y lo posee en su justicia divina. Ve el estado de su alma y como es alma justa, sabe que Dios lo espera con amor y espera ansioso el momento de la partida. Hay un testimonio muy hermoso que narra el hermano religioso capuchino que acompañó en la celda del Padre Pío en sus últimos minutos de vida, en sus últimos momentos. Y le escuché ese testimonio al hermano y dice aquel hermano que el Padre Pío preguntaba qué hora era y estaba ansioso porque seguramente nuestro Señor le había revelado la hora y minutos en que iba a partir a la vida eterna. Y cuando ya se acercaba ya el momento de su partida, vio a su mamá terrenal y a su mamá del cielo. Y dijo, ahí vienen, veo dos mamás, mi madre celestial y la madre terrenal. Venían por él para llevarlo al abrazo eterno. Y así fue su partida. Y esperaba con ansia, con gozo, que llegue ya el momento. Ansiaba que llegaran los minutos. Hasta que llegó el momento, vuela a los brazos de Dios. Solamente se queda dormido en el Señor. Esa es la muerte del justo. Qué hermosa es la muerte del justo. Porque es el abrazo eterno con su Dios. Por eso, mis hermanos, vale la pena vivir en Dios, vivir en Él, porque esa vida de quien sale de este mundo en su muerte, en su momento final, es una vida ya desde este mundo llena de gloria y espera con ansia el momento de su partida. Ahí entendemos por qué Santa Teresa dice, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Es el alma del justo. Este es el conocimiento que Dios le da al alma. Jesús, justo juez, le pone en su alma la contemplación de cómo Dios lo ve, y Dios lo ve con agrado, porque fue justo, porque vivió en la voluntad divina. Y así dice el Salmo 36, jamás he visto al justo abandonado de Dios, jamás he visto a un justo abandonado de Dios, jamás. El justo será abandonado de Dios, mucho menos en el momento de su partida. El justo en este momento, al momento final, es el que ve cumplidas en él las promesas eternas. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Es radiante de gloria que el alma del justo sale al encuentro de Dios. Dios desde luego lo espera para las bodas eternas. Es aquí donde se realiza aquel hermoso encuentro del hijo pródigo con el padre. El padre que lo ve venir de lejos y corre y se le echa al cuello y lo abraza y lo cubre de besos, le pone una túnica nueva, sandalias, anillo, le manda, se le va un banquete. Es una escena que está hablando ya de alguna forma nuestro Señor Jesucristo en esa escena eterna. Se ha acabado para el justo ese valle de lágrimas. Y es, sobre todo, el encuentro de la vida. Así es la muerte. Por eso, mis hermanos, ¿no te parece que vale la pena vivir toda tu vida presente, preparado? Estén preparados porque no saben ni el día ni la hora que vendrá el Señor. Y si tú estás y yo estamos preparados en esa vida de gracia, llegará el abrazo eterno y será la gloria suprema, que es a la gloria a la cual Dios nos ha llamado, en esa muerte, que es no la derrota, sino el encuentro del alma, que como un imán es atraída hacia ese metal, al imán divino, que es el amor de Dios.
El alma entonces ensimismada, podemos decir absorta en éxtasis ante la cercanía de Dios, toma el vuelo y se va a los desposorios eternos. Se cubre con él, mientras el esposo dice, como dice el libro del Evangelio de San Mateo 25:34, dice: vengan los benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que les es preparado desde la creación del mundo. Era sentencia final. Ya veremos el tema del juicio, pero vengan al encuentro eterno. Esa es la muerte del justo. Pasemos ahora a la muerte del hombre tibio. Brevemente vamos a hacer esta reflexión, que desde luego no tiene la más pálida imagen de lo que es la muerte del hombre justo. La tibieza es hija del pecado capital de la pereza. Qué triste. Es lamentablemente la suerte de las almas que se han entregado a la desidia y no quieren tomar la opción radical por el Evangelio, puesto que están ellas en peligro de ser algo muy doloroso y terrible, objeto de la sentencia divina que nos da en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Afinemos el oído. Nos va a dar una buena pedrada la palabra de Dios. Fíjese muy bien, qué terrible es esta realidad. Y lo dice por el hombre tibio. Dios nos libre. Fíjese lo que dice. Escuchemos. Pues como eres tibio y no eres ni caliente ni frío, por eso voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. Porque no eres ni frío ni caliente, tibio. Qué triste es la suerte de las almas que viven en esa tibieza. ¿Quiénes estarían reflejados ahí? Tal vez muchos de nosotros hemos estado en algunos momentos. Aquellas almas o aquellas personas que dicen: no, ya mañana me confieso, mañana me acerco a Dios. Mira que es necesario que te acerques, mira, estás enfermo, te necesitas confesar. No, ya cuando me esté muriendo. Espera, y ya viven años. Hay personas que viven años y años, hasta 20 o 30 años, sin acercarse a los sacramentos, ni confesión, ni comunión. Es muy común encontrar esta tibieza en personas que no han asumido su responsabilidad. Se unen, y es muy común ahora verlo, jóvenes unidos en uniones de pareja, y hasta lo suelen decir, no se atreven a decir mi esposa, mi pareja. Personas que viven sin el sacramento del matrimonio, sin la bendición de Dios, y ahí pasan los años. Y muchas veces llegan a mí personas que viven así y vienen llenas de infortunios, de problemas, porque Dios en su bondad a las almas tibias les permite no vivir muy bendecidos, van fracasando hasta en los negocios, en la economía, en todo, en enfermedades, en tantos problemas, tantas vicisitudes. Dios permite muchas veces los dolores y tropiezos de la vida para que reconozcan las almas tibias que deben despertar y volver al compromiso. Yo siempre les digo: recupera la gracia divina. Pide la bendición de Dios para tu vida de pareja, para que Dios bendiga tu unión, o sepárense. Si saben que no van a poder vivir una vida de compromiso como Dios lo pide en el sacramento, un sacramento como el matrimonio, pues cada quien viva su vida, pero no pueden estar viviendo juntos en el pecado, en esa situación lamentable. Eso me refiero, eso es en cuanto a las parejas. Pero podemos aplicar a tantos y tantas situaciones de pecado en el mundo. Personas que a lo mejor no son malas, pero tampoco son buenas. Y por eso dicen algunos, es que yo no hago mal a nadie, no robo, no mato, yo vivo muy bien, entonces ¿por qué me voy a acercar a confesar? ¿Por qué? Soy muy bueno. Hay personas que les digo: bueno, vamos a bajar a San Antonio y te ponemos a ti, porque yo no cometo pecado, yo no peco, yo no... Ese es el ejemplo de las almas tibias. Nunca reconocen su pecado, siempre se dan baños de pureza y de santidad. Y
cuando analizan plenamente su vida con sinceridad, se darán cuenta que mínimo tienen el pecado de la omisión. Mínimo tiene el pecado de no haberse confesado por lo menos una vez al año o antes si se espera peligro de muerte, como lo dicen los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Es una terrible realidad. El hombre sensato vive con la certeza de plena conciencia que llegará el momento de su partida y desde luego rechazará vivir en esa tibieza, en esa indolencia que no le permite acercarse a vivir la fidelidad a los mandamientos, a los sacramentos, su compromiso, su vida de fe. Muchos dicen, es que yo soy católico, sí, pero no practicante. Llevan una vida que está solo al margen de todas las prácticas de la fe. Muchas veces dice, pues yo con que me cuelgue aquí la sombra de San Pedro, con eso me salvo. Decía una vez una señora que vino a mí, me decía que ella no tenía miedo ni siquiera la condenación el día del final, aunque no se confesara, tenía muchos años sin confesarse, porque traía prendida en su ropa, doblado un papelito que era la sombra de San Pedro. Y yo con que traiga la sombra de San Pedro, con eso me salvo. La tibieza, la indolencia, no se toma el compromiso. En cambio, el hombre que vive en la respuesta al amor de Dios, sabe que la tibieza es un cáncer terrible. Y qué terrible sentencia. Volvemos a la sentencia del Apocalipsis. Grabémoslo bien, del Apocalipsis 3:17 o 16, perdón. Pues como eres tibio y no eres ni caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. El hombre tibio, por la pereza que lo invade, es inconstante, no persevera. Si va a un retiro espiritual, escucha los temas, muy bonitos. Ah, qué bonito habló el padrecito. Sí, muy bonito. Pero ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Oye, pero lo que él dice, no, pues ¿quién va a cumplir eso? Pues que lo viva él, yo no. Pero es una vida totalmente tibia, indiferente, no hay compromiso, inconstante. Algunos sí pueden decir, ahora sí voy a cambiar mi vida, ahora sí me voy a confesar, ahora sí voy a acercarme a Dios, pero lo dice ahora y mañana ya no lo dice porque ya se le olvidó. Él es constancia. Sus fallas son inconstancia, la cobardía, la infidelidad, la apatía, etc. Ese es el ejemplo del hombre tibio. Y para salir de la tibieza, desde luego, lamentablemente no es fácil, sobre todo porque es una enfermedad crónica y difícil, la tibieza. Y así, esa tibieza se puede estancar en el alma y con frecuencia es más fácil que un pecador se convierta que un tibio vuelva al camino de la perfección. Fíjense qué terrible. Por eso nuestro Señor dice, ojalá fueras frío o caliente. Porque todavía un hombre que realmente abiertamente se confiesa pecador y alejado de Dios y hasta puede negar a Dios, puede ser que en un momento escuche la voz de Dios y se convierta, como es el caso de muchos santos que vivieron un tiempo alejados de Dios mucho tiempo y luego se convirtieron. Ejemplo de ellos muy claro es San Agustín, San Ignacio de Loyola, el beato Carlos de Foucault, que ni siquiera decía que no creía ni en Dios. Inclusive se dice de él que cuando no creía en Dios y cuando ya sintió en su interior, con mucha sinceridad, el deseo de conocer a Dios, dijo, no creo en ti, Señor, pero si existes, haz que te conozca. Y claro, como era un alma no tibia, sino de veras había vivido en esa frialdad, pero un alma que era sincera y se enfrenta a Dios con sinceridad, y Dios se le reveló, como San Pablo, que perseguía a los cristianos, mas sin embargo después se convierte en el apóstol de Cristo. Ese es el camino, o eres frío o eres caliente.
El beato Carlos de Foucault, cuando finalmente se encontró con nuestro Señor, escribió aquella bella oración que dice: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Ya no deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Es el ejemplo maravilloso de un alma que, aunque era frío, se convierte en un hombre fiel, fogoso, constante. En cambio, el tibio se queda atrás. Hay un texto que ilustra la realidad de vivir del hombre tibio. Su suerte al final de su peregrinación terrena es la experiencia de aquellas vírgenes necias que cuenta el Evangelio. Y dice el Evangelio, Mateo 5, 25, 1 al 13, de aquellas vírgenes que tenían sus lámparas encendidas y cuando llega el esposo entran al banquete eterno. Pero las vírgenes necias, que son la imagen del hombre tibio, son aquellos que por su indolencia, por su incapacidad de acercarse a Dios, por su tibieza, querían encontrarse hasta el último momento con la conversión, les llegó súbitamente la muerte y ya no pudieron. Murieron en un accidente, mueren muerte repentina, y así como está el tibio, así se fue. Y puede correr el peligro de condenarse eternamente porque no tuvo la capacidad de responder a la invitación a entrar al banquete eterno. Ejemplo, las vírgenes necias. Mientras van por el aceite, regresan, se ha cerrado la puerta, tocan y tocan, ya no es tiempo, se cerró la puerta. Es el ejemplo precisamente de la tibieza. Finalmente, en este tema, quiero compartir con ustedes un tema terrible, una meditación muy fuerte, y que la voy a ilustrar con dos ejemplos que me sucedieron o de los cuales pude ser testigo. Dos casos muy fuertes, ya se los presentaré en su momento. La muerte del pecador cerrado a la gracia, o lo que podemos decir, la muerte del pecador empedernido, de aquel pecador que nunca quiso escuchar a Dios y que siempre se negó a la gracia divina. Esta muerte corresponde precisamente al pecador que, cerrado a la gracia divina, puede perderse eternamente. Es el caso de los que se llegan a condenar o a ir al infierno. ¿Por qué? Porque siempre, sistemáticamente, se cerraron a la gracia de Dios. Puedo decir aquí que el fundamento bíblico de esta clase de personas y de esta muerte es para aquel relato del cual Jesús dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón, será reo de muerte eterna. En eso consiste precisamente el pecado contra el Espíritu Santo, encerrarse a la gracia de Dios y no querer nada. Son las almas que hasta el último momento de su vida siempre dicen no a la gracia de Dios. Por más lucha que se les hace, por más personas que oran por ellos, son como células muertas, nunca responden a la gracia de Dios y sistemáticamente están rechazando la gracia divina. Es la muerte, y qué terrible es esta muerte. Es un dolor muy grande para el corazón misericordioso de Jesús, la muerte de estas personas, la pérdida de estas almas, de los pecadores que no se entregan a la voluntad divina, que se cierran completamente y desprecian la preciosa sangre de Jesús que los redimió, porque Dios redimió a todos los hombres, aún a los más grandes pecadores. Dios los redimió con su sangre preciosa, y Dios no quiere la muerte del pecador, mas sin embargo el hombre que obstinado se aferra a vivir en la muerte, corre el peligro de la condenación. Esta muerte en sí es muy dolorosa, tanto para el hombre, pero más sobre todo para el corazón amoroso de Dios. Es desde luego impactante para los familiares de estas personas cuando ya llegan al momento final, porque viven y están en una terrible desesperación. Cuando
viven o mueren, cuando mueren de una muerte, de una enfermedad muchas veces muy dolorosa, pero ellos no tienen paz. Se revela en ellos una terrible angustia, un miedo espantoso. Reniegan, blasfeman, gritan, no quieren, diríamos, se tiran de los cabellos, etcétera. ¿Por qué? Porque no viven en la presencia de Dios. Sus almas están muertas a los ojos de Dios, sobre todo porque se entregaron a prácticas de pecado. El alma que vive en el pecado mortal, porque nunca se acercó a Dios y se obstina en ese camino, tiene desde luego una suerte muy desdichada. Es entonces cuando se entabla una lucha contra el ángel de la guarda y los espíritus malignos. Los demonios se dan cita y los demonios celebran con fiesta la salida de esas almas, porque no quieren acercarse a Dios. Y es terrible esta desgracia. Es la lucha entre el bien y el mal. Jesús entonces conoce muy bien esta batalla que describe la carta de San Judas en el capítulo 1, versículo del 9 al 11. A este respecto, me parece muy oportuno compartir un testimonio, que es el primero que voy a compartir, y que con lágrimas en los ojos me lo narró un familiar cercano de esta persona. Por respeto a ella, desde luego, a la persona, aunque ya hace algunos años que sucedió, no digo ni lógico, ni el nombre ni el pueblo, porque fue en un pueblo, pero sí era una persona que practicaba las prácticas abominables a los ojos de Dios, que es la brujería y la hechicería. Hacía trabajos fuertes de brujería para dañar personas. Ella misma también pues lucraba con la ignorancia de la gente, con las prácticas en las cuales ella había dicho que se había entregado abiertamente al poder de Satanás y de los demonios. Cuando ya estaba muy grave, ya casi para salir de este mundo, los vecinos de esta señora le rogaban que se acercara a recibir los auxilios espirituales y le trajeron a algún vecino al párroco de ese lugar para que la asistiera. Al párroco lo lanzó, lo corrió con muchos insultos. No quería saber nada de los auxilios divinos. Finalmente la gente que deseaba que aquella mujer se arrepintiera, recibiera los auxilios, llamaron a otros 2 sacerdotes, a los cuales de igual forma los corría con muchos insultos, palabras muy groseras, y así, con mucha rabia, aquella persona renegaba en su último momento de vida. Los vecinos, con caridad, todavía ejerciendo la caridad, se juntaron un grupito de personas, un familiar, la cual me narró este acontecimiento, que cuando ya estaba al momento de expirar, de terminar su vida, las personas rezaban en torno a ella tirándose los cabellos, insultando a las personas, no cerraba, tapaba sus oídos, no quería escuchar las oraciones, y cuando llega el momento de su muerte, abre su boca de una forma muy desorbitada, y ven todas las personas, me decía esta persona que le tocó a ella ver, y todos vieron igualmente, y salieron huyendo y dejaron el cuerpo ya sin vida de aquella mujer en la cama, porque vieron cómo salía una víbora de su boca y se enroscaba en la cama, una víbora horrible. Así fue el final. Qué terrible es el final de una persona que se cierra siempre a la gracia de Dios. Muy triste. Tengo otro testimonio también que de igual forma por respeto y de todas formas no se dice la identidad ni la persona, pero hace algunos años estaba yo en una parroquia cuando me llamaron porque estaba agonizante una persona que a ver si lo podía auxiliar. Indudablemente sí, tenemos que ir a auxiliar. Fui y de igual forma me saca con insultos, no toleraba que estuviera ahí, y las personas me han dicho que de esa forma también logró correr a otro hermano sacerdote
Así, algo parecido al caso anterior, y así terminó su vida. Pero sucedió un signo muy lamentable. Aquí me lo narraron sus familiares después, que cuando murió, en el momento de morir, era como a la 1 de la mañana, en la madrugada, muere aquel pobre hombre, y dicen que unos segundos o un minuto antes de morir se abre la puerta inexplicablemente de la calle y entró un perro, así fue materialmente visto, y giró como envenenado, babeaba aquel animal en torno a la cama de la persona agonizante y cayó como que murió el perro. Pensaron que en el momento aquel animal había estado envenenado. Después, platicando, cuando ya pasó aquella escena, tomaron el animal y materialmente sintieron que era un animal, lo sacaron y lo dejaron afuera en la calle, junto a un bote de basura. Entonces, al salir y dejar el animal tirado, regresan para seguir con aquel hombre, se dan cuenta que había muerto y platican que efectivamente concluyeron que en el momento que murió aparentemente aquel animal que apareció ahí, fue en el momento que murió él. Entonces una persona, un señor de ahí de la casa, sale para observar el perro, el supuesto perro, para ver si lo conocían de algún vecino, y no había nada, no estaba ningún perro, no era nada. Era solamente una visión fantasiosa, un signo que el maligno seguramente había reproducido para, de alguna forma, escenificar la terrible muerte de aquel hombre. Mis queridos hermanos, quiero concluir con este tema. Quiero concluir al hablar de estas experiencias. Hay muchos otros textos de la Sagrada Escritura que nos hacen ver de esta realidad, de la terrible desgracia de la muerte del pecador empedernido, cómo tenemos necesidad de pedir a nuestro Dios la gracia divina. Tenemos que orar por las personas que cierran su alma a la gracia de Dios, porque Dios no quiere la muerte del pecador, del hombre pecador, sino que se convierte y viva. Tenemos la responsabilidad. Dios no quiere que el hombre muera de esa forma. Dios quiere que, como lo habíamos dicho al principio de este tema, nuestra muerte sea una muerte de justicia y de amor, de abrazo eterno. Oremos y pidamos a nuestro Dios para que nos dé esta gracia. Yo quisiera invitarles para que, después, iluminados precisamente por todas estas enseñanzas, tomemos un compromiso de vivir en la gracia de Dios y de orar mucho, intensamente, por aquellos hermanos que viven o en la tibieza o en la desgracia de cerrarse a la gracia de Dios, para que Dios con su Espíritu Santo ilumine a todas estas personas y vuelvan al camino de la vida, para que la salida de este mundo sea un abrazo eterno, un gozo eterno de la venida del Señor, de la visita del amado, para gozar de Él eternamente. Y quiero implorar para cada uno de ustedes, al final de este tema, la bendición para que la gracia de Dios se derrame en sus almas. Si tú eres de esas almas que vives en la tibieza, despierta y ábrete al amor de Dios. No te pongas en el riesgo de ser vomitado de la boca de Dios. Si tú eres de las almas que se cierran continuamente a la gracia divina, sabe que hoy Dios te llama para que rechaces ese cáncer tan terrible y no vayas a acabar como estos dos ejemplos que acabo de mencionar, sino que convertido reciba la gracia del perdón y de la paz. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te esperamos en los siguientes temas. Que Dios te bendiga.